Buenos días, mi nombre es Virginia Radovancich y vengo a contarles un poco sobre la fisiopatología infecciosa y ambiental. Lo primero que tenemos que definir es el concepto de infección como la entrada, establecimiento y multiplicación de microorganismos, ya sea sobre una superficie o en el interior de un huésped. Para eso, siempre tenemos que considerar, siempre, una triada, ¿sí?, de componentes. ¿Qué van a ser? A modo de ejemplo, les puse un parásito, pero en realidad cualquier microorganismo que va a generar interacciones con un huésped, que también pueden ser múltiples microorganismos, ya sea unicelulares, multicelulares o órganos complejos o organismos complejos como nosotros, y esta interacción siempre va a estar relacionada o, digamos, definida a partir de los distintos tipos de microambientes o ambientes en donde se encuentren. Entonces, para tratar todas estas interacciones surgen grados de relación, en los cuales vamos a definir conceptos como colonización, infección inaparente y enfermedad infecciosa. En la primera, las bacterias, por ejemplo, son las bacterias de la piel y las mucosas que se pueden multiplicarse y mantener en un número, pero no generan ni infección, ni inflamación, ni respuesta inmune del huésped, ¿sí?, ni respuesta clínica de ningún tipo. La infección inaparente, por otro lado, sí produce una infección, digamos, una respuesta inmune específica que se la puede dosar a través de la medición de anticuerpos, pero no produce ningún síntoma. En cuanto a la enfermedad infecciosa, sí, ya se producen alteraciones que pueden ir desde más o menos graves sobre el huésped y desarrollan signos y síntomas clínicos, ¿sí? Además, también desarrollan respuesta serológica e inmunológica. Para que se ocurra una infección inaparente, las características que debe tener esta es un pequeño número de microorganismos, es decir, baja carga, tanto bacteriana, parasitaria o viral, un microorganismo con escasa o baja virulencia, es decir, no patógeno, y un normal funcionamiento de las defensas de nuestro sistema inmune. Para que ocurra la enfermedad infecciosa, hay un gran número de microorganismos, es decir, una alta carga viral, por ejemplo, con este tema de la cuarentena y el coronavirus, el hecho de que este virus sea súper contagioso es porque tiene alta virulencia, ¿sí?, camufla el sistema inmune nuestro, ¿sí? Y si nosotros tenemos un sistema inmune que es lo bastante competente, podemos quedarnos como en una infección inaparente, asintomático, podemos generar una sintomatología escasa porque no tenemos tanta carga de estos virus y pasar como un estado gripal, o generar con un gran número de microorganismos alteraciones o síntomas un poco más graves, ¿sí? Todo esto va a depender del ambiente en el que se encuentren. El ambiente tiene que ser socioeconómico y cultural al considerarse, digamos. En el medio ambiente vamos a considerar desde la clase social, la clase laboral, ¿sí? Hay muchas exposiciones, por ejemplo, en los agentes de salud ahora con el coronavirus, o procesos industriales en donde cada uno se encuentra expuesto a diferentes tipos de tóxicos o microorganismos. Los estilos de vida, el estrés, la higiene personal, los hábitos, ¿sí?, ya sean alimenticios, de poco alimento o exceso de grasa, sal, alcohol o déficit de proteínas, vitaminas y minerales. Acá les dejo algunos ejemplos para que lo consideren. Y los factores determinantes de la acción patógena es lo que tenemos que considerar per se del microorganismo. Es decir, para que el microorganismo produzca una enfermedad infecciosa, debe tener estas 4 capacidades: la capacidad de colonización, la capacidad de penetración a través de la barrera cutánea o mucocutánea, ¿sí?, la capacidad de multiplicarse, ¿sí?, y de evadir a nuestro sistema inmune para poder seguir manteniéndose con vida, y la capacidad lesional, que es ya alguna alteración que produzca en el tejido o en el órgano que genere la sintomatología o el cuadro.
¿sí? Cuando hablamos de colonización, vamos a ver que para que exista esta relación tenemos que tener una adherencia, ¿sí? Que es el fenómeno que hay entre la interacción de una bacteria en una célula. Para estos ejemplos yo usé bacterias, muy bien, se pueden usar también las relaciones de virus o de parásitos. Las adhesinas generalmente son estructuras que tienen los microorganismos, en este caso bacterias, sobre la superficie o virus, si quieren llevarlo a lo que estamos ocurriendo actualmente, en la superficie del virus, ya sea membranas o ya sea alguna estructura, una fimbria o algún ácido específico, que es lo que nos va a permitir interaccionar con receptores de superficie. Los receptores de superficie son de nuestras células, ¿sí? En donde hay algún receptor, por ejemplo, lo que conocemos del coronavirus ahora es que interactúa con los receptores de la enzima convertidora de angiotensina que se encuentra en el neumocito tipo 2 del alveolo pulmonar y es allí donde se une y produce una inflamación terminando en una lisis del alveolo, la destrucción del epitelio respiratorio y por ende la insuficiencia respiratoria consecuente. Le puse acá ejemplos para bacterias gram positivas y gram negativas para que lo vean además, ¿sí? Cuando hablamos de penetración son otras características bacterianas. Existen bacterias con capacidad de penetración, con capacidad pasiva de penetración y sin capacidad de penetración por sí mismas, que estas son las que no tienen acción patógena, no pueden atravesar el endotelio. Estas la atraviesan a partir de alguna ayuda, alguna herida, alguna quemadura o lo que fuera, porque no lo pueden hacer por ellas mismas, y estas sí son las que pueden permanecer o penetrar el tejido a partir de tener una capacidad de penetración activa. Una vez que penetran, pueden realizar la multiplicación si tienen todos los elementos de nutrición, pueden generar una invasión, ¿sí? En algún órgano o en algún tejido y generar una lesión. Aquí también le dejo algunos ejemplos, ¿sí? De cápsulas, sustancias o componentes en la pared celular que hacen que las bacterias tengan o un mimetismo celular o que puedan evadir nuestro sistema inmune para poder multiplicarse, ¿sí? Y algunas bacterias tienen, o microorganismos tienen toxinas, como ser enzimas, que son ejemplos, hialuronidasas, ¿sí? Degradan el ácido hialurónico de nuestra piel para poder ingresar, coagulasas, quinasas, lipasas, entonces degradan ácidos lipídicos, digamos, que están en nuestra piel, que funcionan como barrera de defensa nuestra y así es como pueden penetrar y generar nuestra sintomatología. La capacidad lesional de la que estamos hablando puede dividirse entre algunas sustancias, ¿sí? Que pueden ser o bien segregadas o bien producidas en el interior de estos microorganismos. Vamos a especificar exotoxinas y endotoxinas, que ustedes lo van a ver con detenimiento. Acá les dejo un cuadrito, ¿sí? Para que vean las distintas naturalezas. Las exotoxinas son liberadas, son producidas por los microorganismos y liberadas hacia el exterior, entonces tienen una naturaleza de ser proteínas, ¿sí? Van a ser altamente tóxicas, son bien específicas porque conocemos la constitución de cada proteína, son termolábiles porque la proteína al levantar las temperaturas se desnaturaliza, son inmunogénicas, es decir, que van a generar un anticuerpo contra ellas, sí o sí, por su naturaleza proteica. Se puede neutralizar a partir de los anticuerpos, AC son anticuerpos, ¿sí? Y las bacterias productoras de estas exotoxinas van a ser generalmente bacterias gram positivas y gram negativas. ¿Qué quiere decir gram positivas y gram negativas? Es a partir de su comportamiento frente a la tinción de gram. Esto lo voy a dejar para que lo vayan a buscar y veamos o investiguemos qué quiere decir que una bacteria es gram positiva y qué quiere decir que una bacteria es gram negativa, cómo es la tinción de gram, cómo se hace, quién lo hace y para qué sirve, ¿sí? Las características de endotoxina para que la vean ustedes después.
Bien, todo eso es a partir de los microorganismos. Y ahora lo que vamos a ver son los principales mecanismos de defensa que tenemos nosotros, los huéspedes, generalmente frente a la infección. Generalmente nuestro organismo tiene un sistema especial, obviamente, que corrobora o controla estos agentes infecciosos. Generalmente está compuesto por nuestro sistema inmune innato, que es algunos de los componentes los que vamos a ver hoy, generalmente componentes sanguíneos, que son los leucocitos o células que circulan por la sangre, que obviamente las funciones son las de encontrarlos y poder capturarlos y fagocitarlos y eliminar a los agentes desconocidos. Estas son las células, ¿sí? Que son las que circulan por nuestra sangre, capaces de generar nuestro sistema de defensa. Son las que nos protegen, ¿sí? Basófilos, neutrófilos, eosinófilos, monocitos, células plasmáticas y linfocitos. Acá tienen un cuadrito de lo que es la hematopoiesis para que lo vean, linfopoiesis de un lado y eritropoiesis del otro lado, junto con la mielopoiesis, ¿sí? Lo vamos a ver más extenso en otras unidades. Así que lo pasamos, pero para que vean. Una breve reseña de lo que es un neutrófilo, su vida media, dónde se sintetiza, cuánto tiempo circula, ¿sí? Y cuál es su función, la de actuar rápidamente conteniendo a bacterias o microorganismos y produciendo la lisis del microorganismo. Los macrófagos, esto es una aclaración importante, son los monocitos cuando tienen una circulación en sangre. Como estos circulan en sangre de 10 a 20 horas nada más y después pasan a los tejidos, en los tejidos se van a llamar macrófagos. Y a su vez, cada macrófago a lo largo de los distintos sistemas van a ir recibiendo nombres específicos dependiendo del tejido en el que se encuentren, ¿sí? Así que vamos a ver muchos tipos de macrófagos, todos funcionan igual, pero tienen distintos nombres dependiendo del sistema en el que se encuentren, ¿sí? ¿Cómo van a poder estas células entrar y llegar hacia donde están los microorganismos? ¿Y cómo saben dónde? Si nuestro cuerpo es tan grande, ¿qué señales reciben y qué procesos realizan para llegar hasta donde se está produciendo la lesión o la inflamación? Son estos tres procesos: la diapédesis, la migración y la quimiotaxis. Esto le dejo yo para que lean y acá hay un gráfico en donde es más explicativo, digamos. Esto es un neutrófilo que puede generalmente fagocitar entre 5 a 20 bacterias antes de inactivarse y morir. Es decir, el neutrófilo hace esta lisis de bacterias y después se produce la muerte celular programada o la apoptosis del mismo, ¿sí? A mí me gusta llamarlos que se inmola por la causa, ¿sí? Entonces, tenemos a nuestro neutrófilo girando alrededor, ¿sí? Por el vaso sanguíneo. Este se encuentra teniendo unas lecitinas, que son estas células de su membrana celular, y hay unos receptores, ¿sí? Que son los receptores Cialin-Lewis, que lo que producen es una interacción pero laxa, es decir, el neutrófilo se acerca y va produciendo este rolling alrededor o en la cercanía de la pared del vaso. Cuando encuentra un receptor del tipo ICAM1, este enlace con una integrina es mucho más fuerte que este enlace. Entonces aquí se produce una unión fuerte que no se puede ya el neutrófilo escapar. Ahí empieza el proceso de adhesión y de diapédesis. El diapédesis, a partir de estas uniones estrechas entre las células del endotelio, el neutrófilo puede deformarse, ¿sí? O cambiar de forma para atravesar a partir de estas uniones y entrar en el tejido. Este es el proceso de diapédesis. Una vez en el tejido, ¿cómo sabe hacia dónde ir? A partir de sustancias quimiotácticas. Las sustancias quimiotácticas pueden ser el C3A, el C5A, quimiosinas, histaminas, prostaglandinas y leucotrienos, que son todos factantes o reactantes de fase aguda. Estas sustancias van a estar en poca concentración cerca del vaso y van a ir aumentando su concentración conforme van a ir
estando cada vez más cerca de las bacterias que también están produciendo inflamación. ¿Por qué? Porque están rompiendo tejido, estas células se rompen y ya liberan más cantidad de estos prostaglandinas, estas interleuquinas 1, factor de necrosis tumoral alfa y lipopolisacáridos, que son característicos de la inflamación, ¿sí? Una vez que el neutrófilo llega, produce la fagocitosis de la bacteria y la destrucción de la misma. Para este proceso de fagocitosis vamos a ver este otro gráfico, ¿sí? Que en realidad lo que estamos visualizando aquí es un macrófago, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya está en tejido, es un monocito en tejido, no un neutrófilo, ¿sí? Este macrófago en este caso hace lo mismo, pues este proceso es el mismo para el neutrófilo, solo que el macrófago es más grande, son capaces de fagocitar hasta 100 bacterias y por ende pueden expulsar los residuos y vivir mucho tiempo más, ¿sí? Que los neutrófilos. ¿Cómo hacemos? La primero son atraídos por quimiotaxis hacia los microorganismos, se produce la adherencia, se liberan pseudópodos que van a encapsular en un endosoma a la bacteria, se produce la ingestión porque se la endocita hacia el interior celular, se produce la interacción del celular, con el lisosoma, ¿sí? Este lisosoma genera enzimas digestivas que produce la digestión y ruptura de los componentes celulares y por ende la muerte del microorganismo, ¿sí? Ahora sí, lo que nos quedan son componentes como eosinófilos, que son un total del 2% del total de células sanguíneas, o sea, son muy poquitos, ¿sí? Y estos, lo voy a dejar para que lo lean bien, son los que generan un papel principal en la parasitosis y generalmente de grandes parásitos que se denominan helmintos y en infecciones alérgicas, ¿sí? Acompañado de los basófilos, que también estos se encuentran entre un 0 y un 1% en el total de nuestras células sanguíneas. O sea, son muy poquitos. ¿Cómo funciona? Rápidamente esto. El alérgeno, sí, en una primera exposición entra en contacto con un linfocito B. ¿Sí? Este linfocito B genera un anticuerpo de tipo inmunoglobulina E, ¿sí? Que se adhiere por su fracción constante a la membrana de un mastocito. Esto ocurre en la primera exposición. En la segunda exposición, lo que va a ocurrir es que el alérgeno vuelve a aparecer y se encuentra con que ya tiene el mastocito activado, ¿sí? Se podría decir, con todos los anticuerpos y va a ser más rápida esta unión del alérgeno con el anticuerpo y va a desencadenar la liberación de las sustancias componentes de los macrófagos. Disculpen los ruiditos, son mi hijo jugando a los jueguitos mientras les doy la clase. Entonces, se desgranulan grandes cantidades de histamina, bradicinina, heparina, que son sustancias todas anafilácticas y son las responsables de los sistemas o de la sintomatología de una alergia. Dependiendo de estas concentraciones, las alergias son leves, moderadas o graves, ¿sí? Y bueno, esto es todo por ahora. La clase que viene vamos a seguir viendo todos los conceptos de inmunidad que siguen, innata y las presentaciones antigénicas. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.